y ya estamos viendo por ahí precisamente a Alejandro Saldaña y a Héctor Javier Sánchez. Héctor Javier sigue bien peinadito, eso nos da mucho gusto. Y Alejandro también lo vemos todavía más peinado todavía, así que bueno, pues le damos la bienvenida a los dos. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, bien, muchas gracias. Muy buenos días, Héctor y Ale. Un abrazo, ¿cómo están? Muy buenos días y gracias por lo de bien peinado y sobre todo por lo de jóvenes. Sí, Muy sí. amable. Ya veo que lo Pues, estás discriminando, Ernesto. También habla del peinado de Violet. Mira, está muy guapa, muy, muy bien. pues sí. Hoy no me peiné, ya no me dio tiempo. Aquí Eso puro produce. galán y galana, güey, pues, ¿cómo crees, güey? Pues, bueno, pues caballeros, si gustan, vamos entrando en materia, pues aprovechando precisamente que acabamos de terminar una entrevista sobre lo que está sucediendo en Perú, pues una valoración, mi querido Héctor Javier Sánchez, de lo que está sucediendo en el Perú actualmente. Muy, muy difícil la situación peruana, ¿no? Y la verdad es que esperemos que esto se resuelva, que renuncie esta presidenta que, por supuesto, pues no tiene para nada una representación popular. Básicamente pues, fue ahí un movimiento que hicieron ahora sí que las personas de derecha para frenar todos los movimientos que estaba intentando hacer, pues ahora sí que el denostado presidente Pedro Castillo, y que pues hasta ahora, según las cifras que se están dando, van entre 50 y 53 fallecidos por este movimiento político. Lo llaman ellos lo de los cuatro suyos, básicamente pues, rememorando, pues, ahora sí que el Imperio Inca que se dio por ahí de 1200 a 1533, que por lo pronto pues, ahora se dio su principal movimiento pues en la toma de Lima, en donde ya vimos que hasta pues, hubo el incendio de un edificio ahí en la, pues no sé, esta plaza que es muy, muy simbólica allá en Perú, la de San Martín, y que pues esta presidenta parece ser que, como dirían aquí en México, no entiende que no entiende, el pueblo la va a repudiar, y no solo a ella, sino inclusive el que pudiera quedar como su presidente en caso de que ella renunciase, que es el líder del Congreso, porque es el general retirado José Williams, que tiene una gran fama de ser pues un represor por allá en la década de los 80, y que pues ahí si ella dimite, quedara ese líder del Congreso, pues las cosas no se quedarían ahí y seguirían las protestas sociales en Perú. Me parece que la salida política que se tendría que hacer es hacer un referéndum para que se haga un nuevo Congreso Constituyente, y que recordemos también el Congreso que está ahora en Perú es totalmente, pues, no podría decir espurio, pero sí totalmente fascista, totalmente corrupto, que recordemos en el momento del rompimiento que hubo con el expresidente, bueno, con el todavía presidente, aunque ahora pues, esté hecho a un lado, pues su aprobación no llegaba en el 6%. Es decir, Perú ha tenido una calamidad de políticos y políticas que lo han hundido muy fuertemente en términos socioeconómicos, aunque a pesar de que los indicadores macro, como es ahora sí que el crecimiento del Producto Interno Bruto y otros indicadores que se utilizan para medir, digamos, el crecimiento de una población en términos económicos, no se han visto afectados, y que justamente la derecha peruana, pues me imagino que temían que estos indicadores y por supuesto su status quo y sus privilegios pues, fueran ahora sí que a disminuirse. En ese sentido, pues sí, sí que orillaron al presidente peruano, como lo comentamos en otra mesa, a que pues, tratara de hacer ahora sí que la disolución del Congreso peruano, que sinceramente sí que se lo merecía. Nada más habría que ver cuántos presidentes ha habido en los últimos años y ver desde el punto de vista político los niveles de corrupción terribles que aqueja a esta ciudad muy hermana para nosotros y nosotras. Gracias, querido Héctor, querido Alejandro. Esto que acaba de decir ahorita Héctor y que también ya nos lo comentaba Ingrid Pamela, ¿no? De que va más de medio centenar de muertos y muchos heridos. Y esto que escuchamos ayer, que la presidenta en la noche da un discurso y que realmente valdría la pena rescatarlo todo porque es interesantísimo cómo lo presenta. Ella dice, no voy a renunciar. Y además, bueno, hace varias aclaraciones y aseveraciones, ¿no? Dice, ustedes están aquí
para quebrantar el Estado de Derecho, y una situación que a mí me llama la atención, dice, en lugar de trabajar para llevar el sustento a su casa, se dedican a sembrar el caos, ¿no? O sea, entonces esa es la lectura que está haciendo ella, y además, pues en un día tan especial como este de ayer de la toma de Lima y de, insisto, de esta cantidad de muertos, pues ella se pone aún más dura, y lo que dice Héctor, pues esto va creciendo. ¿Cuál es tu análisis y valoración, Alejandro? Eh, pues varias cosas, ya Héctor hizo un par de comentarios que no tiene sentido ya repetir, pero yo lo que quisiera destacar, algo que comentamos hace, no me acuerdo, en el año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, pero digamos antes de las fiestas navideñas, y es que el carácter de esta movilización que está teniendo lugar en Perú, pues es mucho más que un asunto solamente, digamos, entendible en términos de la democracia, ¿no? Electoral y etcétera. Es cierto que esto se desata o detona a partir de procesos electorales, pero lo que hay que entender es que Pedro Castillo representa, no hablo en pasado, lo sigue haciendo, o sea, representa, aunque esté detenido, injusta y ilegalmente, ¿no? Representa la insurrección de un conjunto de pobladores y de sectores sociales del Perú que históricamente, y estamos hablando de históricamente de cientos de años, han sido excluidos. Me refiero a la población de origen indígena, aymaras, quechuas, etcétera. Me refiero a la población afroperuana, que hay una población bastante importante. Me refiero a la población mestiza también, ¿no? Que es importante. Y eso es lo que representó en su momento, o lo que representa Pedro Castillo, ¿no? El acceso por la vía legal, legítima, institucional, si es un concepto que gusta tanto, de sectores sociales históricamente excluidos a la conducción del país. Y eso es algo, y eso es una cuestión que dijimos hace unas semanas, que para los sectores blancos, para las oligarquías que han, le pongo otra vez comillas, gobernado al Perú durante muchísimos años o muchos años, representa una verdadera afrenta, ¿no? Entonces, digamos que ese es el trasfondo, ¿no? Una afrenta que sienten los sectores oligárquicos, blancos, de derecha, y subrayo lo de blancos, porque también me parece que hay un componente de raza muy importante en esta movilización, que de hecho ya es una insurrección popular, ¿no? Por lo que hemos visto recientemente, por cierto, que hemos visto a través del espléndido reportaje que presentó Ingrid Pamela Sánchez. Estamos hablando de una insurrección y que pone con toda la nitidez, o pone de manera muy clara cómo son los sectores minoritarios, conservadores, cercanos a los militares o propiamente los militares, terratenientes, propietarios de minas, etcétera, los que se arrogan, pues, ¿no? La representatividad del Perú así en completo, ¿no? Cosa que evidentemente les queda grande, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta estigmatización de la movilización con este concepto bastante nefasto que tengo entendido viene de la época de Sendero Luminoso del terruqueo, ¿no? Que cualquier persona que tenga pues una mínima capacidad de protesta, de resistencia, de defensa de sus derechos, etcétera, automática inmediatamente es calificada y estigmatizada con este concepto muy de aquella nación, muy peruano y muy de las clases elitistas o de la oligarquía del terruqueo, es decir, terroristas, ¿no? De antemano, sin mediar absolutamente nada, son estigmatizados y se les acusa de terroristas, ¿no? Cosa que estamos viendo en las protestas del día de ayer y del día de antier, por ejemplo, cuando hay evidencias y hay reportes periodísticos, etcétera, que el incendio que ocurrió en la Plaza de San Martín en realidad fue provocado por la reacción de la policía, ¿no? Por la utilización de gases lacrimógenos y toda una serie de otros armamentos, pero de inmediato y automáticamente se lo adjudicaron a las personas que estaban protestando, ¿no? Con esta idea de terruqueo, ¿no? La otra cuestión que me parece
importante y hay que seguirlo con detenimiento. Es lo que tú comentabas hace un momento, Violeta, que la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la carta que envió Pedro Castillo, ¿no? Diciendo que, pues, que quiere entrevistarse y que él, además es muy interesante porque lo firma como presidente constitucional de Perú, ¿no? O sea, esa es la firma que él pone, ¿no? Y eso me parece muy importante porque finalmente, y algo que también se mencionó durante el reportaje, es que en estos momentos me parece que la cobertura internacional, el apoyo de instancias internacionales de otros países, pues es crucial. Es crucial no solamente para denunciar y detener la matanza que está habiendo, que tengo entendido van 54 personas muertas por la represión policíaca, sino sobre todo para restaurar los poderes legítimamente constituidos, que fue a través de una elección de Pedro Castillo. O sea, la comunidad internacional pues ha hecho mucho silencio, ¿no? No se ha pronunciado, y no me refiero de la OEA, que por supuesto sabemos que pues por ahí no va a venir ninguna solidaridad, ¿no? Me refiero en general de la comunidad internacional, no de las instancias, no de los organismos. Por eso me parece que la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es relevante, y creo que tendría que asumir una posición como más clara, más nítida, ¿no? Y por nuestra parte, desde nuestro mexicano domicilio, también demandar que el gobierno mexicano tenga un pronunciamiento sobre la situación de extrema violencia que ha desatado la presidenta usurpadora Acedina, ¿no? Porque le dicen asesina Dina Boluarte, y que pues ya le cambiaron el apellido para Balearte, ¿no? Entonces creo que el gobierno mexicano también tiene que pues, tomar partido al respecto. Ya, pues gracias Alejandro. Pues sí, un tema por demás complejo, además que pues cuando no se tienen los medios corporativos a favor, pues vienen precisamente este tipo de campañas. Las hemos vivido en México y en cualquier país del mundo, particularmente en América Latina, porque por ejemplo decían precisamente los manifestantes, bueno, si dicen las autoridades y los medios oficiales o los medios corporativos que nosotros incendiamos, pues el Palacio Nacional está lleno de cámaras que presenten los videos. Es muy fácil y pues nada más no salen los videos. Así que pues sí, un incendio bastante particular ahí, pero es esta lógica que ya conocemos, que es la criminalización de la protesta, y es lamentable que ya haya tantos muertos y que no haya una intervención pues ya importante, y que esta señora pues no renuncie. Vamos a ver, ya después veremos, porque también uno no puede dejar de voltear a ver y recordar lo que sucedió en Bolivia, y después lo que le sucedió a esa presidenta también usurpadora en Bolivia cuando fue el golpe a Evo Morales. Hay otras manifestaciones, Héctor, Alejandro, Violeta, y estas son también en Francia, y vaya manifestaciones, una huelga general. Siguen pues este presidente Macron, que la gente decía, bueno, pues es que uno se queda pensando en las elecciones pasadas, y qué lástima que no ganó ahí la alternativa que tenían. Más bien quien estaba muy cerca era la ultraderecha de ganar, y entonces la gente estaba muy dividida. Ahorita están pagando las consecuencias. Tenemos un video precisamente de las protestas que está habiendo en Francia por pues aumento, esta pretensión de aumentar 2 años de edad a los pensionados. Vamos a ver este video, que está muy breve, dura unos cuantos segundos, y regresamos con tu comentario, Héctor.
Bueno, pues son parte de las manifestaciones tremendas. Héctor, ¿qué decir al respecto? Sí, nada más déjame terminar un comentario del segmento pasado, de lo de Perú. A Sí, mí me parece muy importante porque en algún momento de su discurso, la supuesta presidenta, Balearte, como bien lo recuerda Alejandro, dijo que quién financiaba a la gente, ¿no? Que cómo le hacían para, pues, ahora sí que abandonar a sus casas, a sus familiares y no estar trabajando, y entonces que quién les pagaba. Pues ahora resulta, ¿no? Exactamente se podría hacer la pregunta, ¿quién la está financiando a ella? ¿Quién la está soportando a ella? Porque pues ahora sí que las tenga todas consigo, no las tiene. Y sí habrá que ver, ahora que comentaban de los pronunciamientos internacionales, pues la posición de Estados Unidos y de otros países que andan metidos ahí, pues obviamente cuidando sus intereses, ¿no? Entonces, si la presidenta o la supuesta presidenta pregunta quién le da dinero a las y los manifestantes, pues podríamos preguntar, y a usted también, quién la está financiando para ahora sí que creerse que está más firme que nunca y sostenerse en un gobierno que ya sabemos es más que nada un desgobierno y por supuesto de corte fascistoide. En el caso de Francia, yo creo que este es un problema que va a ser a nivel mundial. Ahorita se está manifestando ahí, pero no nos sorprendamos que en algún momento empiece a brincar la liebre por muchos países, inclusive aquí en México. En el caso de Francia, pues obviamente quieren aumentar a 64 años de edad para que puedas jubilarte. La propuesta inicial del mismo Macron, que ya lo había dado desde su plataforma, que había prometido una reforma en el sector de las pensiones, era elevarla a 65 años. Y agárrense, porque también otra de las propuestas era que uno tuviese que trabajar 43 años para cobrar una pensión completa. No sé si esta gente quiere que cuando ya uno no pueda moverse ni nada, ya no, uno no sea autónomo y que depende de otras personas, pues ahí sí ya le den a uno una pensión, pero para que lo cuiden a uno, ¿no? Cuando en realidad se supone que las pensiones y jubilaciones pues, son para que el término de una vida productiva, ahora sí que las personas puedan pues, más o menos disfrutar de una vida plena en los últimos años. Cosa que literalmente se dan en muy pocos países y sabemos que en muy poca proporción de la población, que son las que tienen básicamente los recursos, ¿no? Yo, perdón que lo diga, hice mis estudios en Barcelona de doctorado y cuando empezó a venir gente para acá, digamos, para sí que a seguir proyectos de investigación, etcétera, eh, se asombraban muchísimo de que las personas adultas mayores estuvieran en centros comerciales trabajando y peor aún, no recibieran salario y que únicamente pues estuvieran ahí básicamente pues viviendo de lo que la gente les daba así de propinas, ¿no? Pues, imagínense, es muy interesante cómo se está dando esta movilización. No sé si ustedes vieron la película de Zico de Michael Moore, en donde hace un análisis de cinco sistemas de salud, incluido el francés. Por ahí entrevista a algunas personas francesas de, pues, ahora sí que su estado de bienestar, que tenían personas que iban a sus casas a ayudarle cuando tenían hijos pequeños, etcétera. En algún momento entrevista a una persona que no recuerdo el nombre, le dice, bueno, ¿cómo es posible que sean este tipo de situaciones? Y la persona contesta, bueno, usualmente en los países la gente le tiene miedo a los gobiernos. En el caso de Francia, el gobierno le tiene miedo a la gente. Y ahora vemos que esa ecuación está girándose un poquito por las presiones que se tienen, obviamente, de los grandes corporativos y que por un lado o ven en la privatización de las pensiones y jubilaciones para deslindar un poco al Estado, con lo cual pues, queda la gente más, pues ahora sí que indemne a las comisiones, a las minusvalías. Lo estamos viendo aquí en México que acaban de darse a conocer en los próximos 3 meses no aconsejan que uno cambie ahora sí que de Afore, porque también está privatizado, que las minusvalías que está viendo ahorita en este momento son muy, muy grandes, ¿no? Y entonces en Francia pues, está la cuestión de los montos de pensiones, la edad del retiro que uno tiene, que tendrían que tener las personas, y por supuesto el tiempo laboral. Imagínense, aquí en México son 30 años y a los 65 años, según las últimas reformas que empezaron desde la época principalmente de Cedillo en el IMSS y de Calderón en el ISSSTE, pues veremos que pues, en algunos países se sigue pateando el bote hacia adelante y que en Francia pues, ahorita ya está reventando como seguramente va a reventar también en otros países.
Gracias, Héctor. Pues sí, es un tema que ya también acá es complicado, que incluso ya lo hemos discutido aquí cuando hablamos de lo del Tren Maya y del aeropuerto, ¿no? Como una parte del discurso es que esto se va para las pensiones, las ganancias que pudiera haber son para las pensiones, y decíamos que ya ocupa un lugar muy importante aquí en México, el segundo rubro en términos del presupuesto, que es una carga muy fuerte. Pero bueno, no estamos hablando de México ahorita, pero qué bien que tú lo dices, Héctor, que esto también pronto nos va a estallar acá en México y en América Latina también ya está muy, muy intenso esto. Y en Europa, Violeta, también, Y ¿no? en No nada más Europa, España, ¿no? exacto. Sí. Sí, y bueno, y esto que ahorita tú estás planteando, Héctor, y bueno, preguntarle a Alejandro esto que ya tú sintetizas muy bien, ¿no? De la propuesta esta de 62 a 64 años es la propuesta ahorita que se está haciendo en la ley, y aumentar el número de años de cotización, que son 43 años de cotización. Y hay un planteamiento que a mí me llama mucho, mucho la atención cuando se hace la presentación de esta ley, que se habla de un planteamiento neoliberal, ¿no? Se habla del equilibrio del sistema y que son las cotizaciones de los trabajadores las que tendrán que financiar las pensiones de estos jubilados, y desde su perspectiva no hay de otra. Y en verdad que es un planteamiento pues muy dentro de la ortodoxia neoliberal, pues del equilibrio del sistema, y que se requiere esto. ¿Cuál sería tu valoración, querido Alejandro? Pues eso ya lo comentaste, Violeta. Eh, Aquí el tema, y ya lo mencionaste, pues esta propuesta o esta perspectiva neoliberal, el tema es buscar el financiamiento de las pensiones por todos lados, excepto mermando o excepto gravando más al capital. O sea, eso es lo que no se toca, ¿no? O sea, el sistema de pensiones se busca que sean los propios trabajadores los que financien sus procesos de jubilación o su estancia de jubilación, ¿no? Pero lo que menos se plantea es que las fabulosas ganancias del capital sean, pues eso, que participen más en estos esquemas, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a decirlo así, lo que estaban mencionando hace un momento no es particular de Francia ni de México, es un asunto que se está dando a nivel global, a nivel mundial, y es que casi podemos decir que no hay dinero que alcance para las pensiones, por una razón muy sencilla, pues el incremento de la población, en el caso de Francia, por ejemplo, también la inversión, digamos, de su pirámide poblacional, en donde hay menos gente joven, digamos, y una masa de población adulta y adulta mayor, pues más grande, de tal suerte que la gente que trabaja, pues no es suficiente para eso es lo que dicen, pues no habría que hacer los estudios en detalle, ¿no? Para financiar las pensiones de todos los jubilados. Esto es cierto, o sea, sí hay un proceso también de transformación de la población, de envejecimiento de la población, de esperanzas de vida también, de mayor aliento, pues, ¿no? Pero se da también a la par, y esto es un asunto que no es de ahora, sino ya tiene varios años, ¿no? De una precarización laboral, ¿no? O sea, realmente es una situación, o sea, no podemos desligar el asunto de subir la edad a 64 años de esta idea de estar cotizando durante 43, al mismo tiempo que hay un proceso de precarización laboral en donde los jóvenes, pues está muy complicado que empiecen a cotizar a los 20, 21 años, porque no hay posibilidades de empleo, ¿no? Es un empleo muy precario, es un empleo discontinuo, ¿no? Contratos de 3, 4 meses y después un periodo sin trabajo, después otro contrato de 6, 7 meses, otro periodo sin trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no olvidemos también, y eso es importante para tomar en consideración, pues estas manifestaciones que en Francia los sindicatos obreros, a pesar del neoliberalismo y a pesar de todo, siguen siendo organizaciones gremiales muy fuertes. Y eso lo estamos viendo en las manifestaciones. No es nuevo, digamos, tenemos el referente de hace unos cuantos años de los chalecos amarillos, ¿no? Que también hubo unas grandes manifestaciones, protestas por el incremento de los combustibles y de otra serie de demandas, ¿no? Lo que estamos viendo entonces es que en Francia, en los últimos, ¿qué será? Unos 30, 40 años, digamos, temporada de inauguración del neoliberalismo, para decirlo rápidamente, también hubo un proceso de privatización, como en todos lados, que dio lugar a que grandes empresas públicas se privatizaran.
El caso quizás paradigmático y más terrible de este proceso es el de France Telecom, una empresa, la empresa de telefonía francesa, que pues en su momento llegó a ser una empresa de 300 y tantos mil empleados, ¿no? O sea, un corporativo realmente muy grande, en donde el capital mayoritariamente la propiedad era pública. En los años 90, finales de los 90, se da un proceso de privatización. Cuando capital privado llega al control de France Telecom, se dieron una serie de circunstancias y una serie de cuestiones realmente alarmantes que llamaron la atención de todo el mundo, como fue, y así se le calificó, una ola de suicidios, ¿no? En Francia, en esta empresa de France Telecom, en donde, no me acuerdo exactamente de las cifras, pero en un lapso de aproximadamente de un año y medio, 40 y tantas personas se habían quitado la vida, algunos de ellos en la propia oficina, en el propio espacio de trabajo, ¿no? Esto dio lugar a una serie de estudios bastante interesantes de diferentes académicos, investigadores, etcétera. Y una de las, digamos, de las hipótesis que surgieron al respecto es que el capital había transformado tanto, o sea, el capital privado había transformado tanto los puestos de trabajo que empujaban a la gente a la renuncia, ¿no? Los sometían a situaciones de mucha vergüenza, pues, para que finalmente renunciaran y con esto irse quitando cargas de nóminas, cargas de jubilaciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es el contexto y también tomar en consideración que los sindicatos franceses, y lo estamos viendo en estas protestas de estos días, siguen siendo organizaciones muy sólidas, muy fuertes, con amplia participación y que en los momentos electorales también pueden ser decisivas, no en un esquema corporativo como en el que existió en México durante muchos años, ¿no? Pero sí pueden ser inclinado o pueden inclinar la balanza en uno o en otro sentido, un poco lo que comentaba Ernesto, ¿no? Que cuando gana Macron, pues quien le estaba pegando, digamos, cercanamente en las votaciones fue Marie Le Pen, no fue Mélenchon, ¿no? Que quedó en un tercer lugar, o creo que tercero o cuarto, pero bastante más rezagado, ¿no? Entonces, bueno, creo que cómo se resuelva este asunto de las protestas en Francia, bien puede indicar la pauta para otros países. Estoy pensando en países europeos, por lo pronto, ¿no? Estoy pensando en Italia, donde todavía los sindicatos, por ejemplo, automotrices tienen fuerza. Estoy pensando en España, en donde hay una mayor desmovilización sindical, en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que estar al pendiente de cómo se va desarrollando las protestas en Francia. Y como bien decías, Violeta, pues también es cosa de que en México voltemos a ver el tema, ¿no? Porque también aquí hay una situación muy compleja con las jubilaciones y las pensiones. Gracias, Alejandro. Déjenme, si les parece, hilar también este tema con el tema del IMSS, Sí. los 80 años del IMSS, este tema que afortunadamente lo propuso también Alejandro Saldaña, y que es un tema que llevas también muchos años estudiándolo, mi querido Héctor Javier Sánchez, conjuntamente con Gustavo Leal, otro especialista en la materia. Y aprovecho, ¿no? Dice Lizzy Huitrón, ¿no? Mi esposo se pensionó a los 61 años por el IMSS, desde hace 6 años se fue, dice, con una pensión de 2,485 pesos al mes. Hoy la pensión es de 3,400 pesos aproximadamente. ¿Qué hacemos con tan poco dinero? Y bueno, son 80 años, Héctor Javier Sánchez, 80 años. Recientemente hubo anuncios ahí en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvo ahí también Zoé Robledo, el titular del IMSS. Estuvieron ahí varias autoridades. Hay alguna, pues ya se va asignando varias entidades federativas, pues ya se van incorporando también conjuntamente al gobierno federal. Se va asumiendo pues la responsabilidad en distintas, me parece que dijo ya el presidente, o no me acuerdo si fue en la entrevista que tuvimos con el doctor Gatell, de las instituciones públicas, que ya son 16 entidades federativas en donde
al 100%, tanto a través del IMSS como a través del INSABI, pues se van a hacer cargo pues ya el gobierno federal y ya se le quita esa facultad al gobierno estatal o esa responsabilidad al gobierno estatal y pasa al gobierno federal. Hay varios cambios que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador y el papel del IMSS, que también empieza a tomar otra naturaleza. Me parece varios de los rasgos que ya había perdido se los empiezan a regresar. No sé si tenemos el presupuesto suficiente para ese tipo de cambios, pero ¿cuál es tu valoración al respecto, Héctor Javier? Oye, pues gracias por este tema que nos parece súper importante. Nada más déjame mirar algunas cosas del tema anterior nuevamente. Bueno, que Alejandro tocó varios puntos súper importantes, por ejemplo, la proporción del salario. Pues sí, parece ser que una alternativa que no se ha contemplado es grabar más a las grandes transnacionales, sobre todo a las que tienen grandes ganancias que ni las toca, ¿no? Aquí más o menos andamos alrededor del 6% de cotización que tienen los trabajadores y lo están tratando de elevar. Ya hay varias propuestas de las AFORES, de esta organización que las agrupa, que AFORES me parece que se llama, y que plantean que en determinado tiempo los trabajadores aporten hasta el 13% de su salario. Otro punto súper importante es el tsunami demográfico que nos viene, que es efectivamente, estamos dejando ya lo que se llama el bono demográfico, en donde los que estamos, digamos, en edad productiva, pues podemos sostener a los que ya pasaron de la edad productiva y obviamente pues a los que están abajo, ¿no? Lo cual pues obviamente con la tasa de natalidad cada vez más baja que tenemos, la tasa de global de fecundidad también, y por supuesto la mayor sobrevida que tienen las personas con el aumento precisamente de la esperanza de vida, pues hacen que la gente pues tenga más años ahora sí que, o la posibilidad, sobre todo las mujeres, de vivir más años que los varones, ¿no? Pero aquí la gran pregunta es, por ejemplo, con el número de semanas que se tienen que cotizar en el caso de México, ¿cuántas personas realmente pueden cumplir esta condición, no? Por ejemplo, muchas mujeres abandonan pues por la cuestión de la maternidad, por todavía la estructura machista que tenemos, que el marido no las deje trabajar, etcétera, etcétera. Y por supuesto también, como ya lo comentaba Alejandro, por estar brincando de un empleo a otro, sobre todo en la economía informal, pues hacen que mucha gente efectivamente no alcance niveles adecuados de cotización para la jubilación. Y aquí lo que habría que, a las personas que les interesa el tema, pues, ver el caso alemán, ya lo mencionó Alejandro, el caso de España y el caso de Chile, por supuesto, pues podrían servirnos como referencia para ver pues, qué perspectivas tendríamos por ahí, ¿no? Y en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí cumple 80 años esta institución que fue pues, ideada en la época de Lázaro Cárdenas, que no se concretó en su sexenio, pero después ya en el siguiente sí. Es una institución pues de las más grandes, yo creo que a nivel mundial, por supuesto de América Latina sí lo es. Ha tenido pues muchos altibajos, ahora pues, sabemos de las grandes quejas que hay, es decir, la falta de medicamentos, es decir, los tiempos de espera, etcétera, pero también habría que pues, mencionar los grandes logros que ha tenido en términos de medicina, sobre todo en el tercer nivel de atención, en donde pues, sus unidades hospitalarias, como el Centro Médico siglo XXI o el Hospital La Raza, pues podríamos considerarlas de verdad, sin exagerar, en el nivel que ustedes quieran de cualquier hospital en el mundo. Y aquí habría que distinguir lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, su régimen ordinario, y lo que podría ser lo que ahora se llama el IMSS Bienestar. Por allá en 1979 inició llamándose IMSS Coplamar, que fue un convenio donde estaba la Comisión para las Áreas Marginadas, que se unió al IMSS y finalmente y creó esta instancia con un porcentaje de lo que se recaudaba en el IMSS para atender a las poblaciones que tienen pues, menor cobertura de seguridad social o que no tenían más bien cobertura de seguridad social, que es finalmente para lo que fue hecho el IMSS y Coplamar, que después, recordemos, con Salinas se le llamó Solidaridad. Recuerdan los comerciales de Don Beto cuando lloraba que pues, ya a su comunidad pues, ya le habían llegado cosas, pero se le había metido una piedrita en el ojo y lloraba, ¿no? Una campaña publicitaria muy buena. Después sabemos que los presidentes les cambiaron de nombres, que IMSS Prospera, que IMSS Oportunidades, y ahora IMSS Bienestar, que se le llama en este gobierno, y que ese efectivamente es para la población que no tiene ningún esquema de seguridad social, es decir, que no está cubierta ni por el IMSS, ni por el ISSSTE, ni por el ISFAM, etcétera, etcétera, ¿no? Y es aquí donde estamos justamente dando lo que se considera un golpe contrario a la descentralización de servicios de salud que hubo por ahí en los 80 con el doctor Guillermo Soberón,
que efectivamente pues, creó a cada uno de los estados los llamados CESAS, que son los servicios estatales de salud, en donde efectivamente hubo cosas buenas, pero también hubo muchísima corrupción. De hecho, sabemos que el sector salud ha sido una de las cajas chicas de todos los gobernadores, y más así cuando sabemos que a nivel federal, cuando falla un estado, por ejemplo, lo vivimos aquí en Chiapas, que por ejemplo, si yo me quejo de algún director general o algún director de área de alguna instancia, a nivel federal me dice es que no puedo hacer nada porque lo nombra el gobernador. Entonces, si hay una federalización, sí debe tener sus bemoles, por lo menos hay una mayor garantía, o esperemos que haya una mayor garantía de lo que tiene que ver con el control en términos de la no corrupción, y que haya un mejor servicio de salud, y esperemos no sea una utopía eso de que tengamos un sistema de salud pública tipo Dinamarca. Y me paro para allá no extender porque me quedaría todo el tiempo. Perdón por extenderme. No, está bien que te extiendas, Héctor. Ese es un tema que dije, Héctor nos va a dar una cátedra aquí de esto y así es. Así es que muchas gracias. Querido Alejandro, ¿qué significa que se haya celebrado los 80 años del IMSS en Palacio Nacional, ¿no? En este espacio, en la mañanera, ¿no? En esta tribuna, después de que durante pues varios años, ¿no? Incluso estamos hablando 30 años o más, allá nos corregirá ahorita aquí Héctor, pues desde de desmantelamiento, ¿no? De estas instituciones públicas, y ahora bueno, vemos otro, pues a mí en términos simbólicos me llama la atención, y en términos, así es que la pregunta es, ¿qué significa esto en este momento, querido Alejandro? Pues mira, yo había propuesto el tema porque lo voy a decir de manera muy rápida, ¿no? Yo creo que México, el México del siglo XX, es inconcebible sin el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, lo que somos como país, para bien y para mal, pues, una de las instituciones clave para el desarrollo y la construcción de este país, sin duda alguna ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como bien señalaba Héctor Javier, es una herencia del cardenismo, ¿no? Como una herencia del cardenismo, también otra institución muy importante como el Politécnico Nacional y muchas otras, ¿no? Entonces, no solamente el IMSS es relevante, no solamente por la atención a la salud, que por supuesto esa es su misión o ha sido su labor principal. No olvidemos que también en el Seguro Social, mucha gente aprendió a nadar, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, era un espacio también de realización de deporte, de actividades culturales, de apoyo a las mujeres, particularmente a las mamás, a las madres, ¿no? A través de cursos de capacitación para el empleo, etcétera, etcétera. En ese sentido, por eso yo digo que es una institución clave para entender lo que somos como país o lo que hemos sido como país, ¿no? Por otro lado, también como parte de esta, pues yo diría, gran y maravillosa historia, el IMSS también se convirtió al paso de los años en un gran empleador, ¿sí? Miles de personas, pues trabajando en el seguro social, en las diferentes áreas, ¿no? Como médicos o como personal administrativo o como personal, en fin, una institución tan grande, pues evidentemente también se convirtió en uno de los empleadores principales de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, junto con Pemex, el magisterio, etcétera, ¿no? Con esto lo que quiero poner de relieve es que miles y miles de familias, y esta es una historia que Ernesto conoce muy bien, miles de familias construyeron su historia de vida, construyeron su biografía alrededor del Seguro Social, ¿sí? Es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social como la institución que le permitió a muchas generaciones y a miles de familias hacerse de una trayectoria de vida, pues, ¿no? Tener un trabajo, poco a poco irse haciendo de un patrimonio, comprar una casa, comprar un departamento, educar a sus hijos, tomar vacaciones de vez en cuando, qué sé yo, todo lo que implica tener un empleo estable, ¿sí? Un empleo
pues con cierta seguridad o con estabilidad y con un conjunto de prestaciones, obviamente, pues prestaciones de tipo de salud, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Sino otro tipo de prestaciones. Entonces, por eso yo creo que hay que reconocer al Instituto Mexicano del Seguro Social como una de las instituciones constructoras del México, por lo menos del siglo XX, ¿no? Después, y ya lo mencionaba también Héctor Javier, y tú lo comentaste, Violeta, pues cuando llega toda esta ola neoliberal que pega en el mundo entero, ¿no? En donde se busca transitar hacia esquemas privados de salud, ¿sí? Argumentando de que los sistemas públicos son deficientes, son corruptos, son etcétera, etcétera. Lo que vemos después de ese experimento, entre comillas experimento, es que fue un fracaso total, ¿no? Y hay sistemas de salud como el propio en los Estados Unidos, en donde se privatizó, y pues si no tienes un seguro que te cuesta una fortuna, simple y sencillamente no hay manera de que tengas ninguna protección, ninguna seguridad. No es el caso de México. Entonces, yo creo que buena parte del festejo de los 80 años tiene que ir en el sentido del reconocimiento de la importancia de recuperar al Seguro Social como esa gran institución que fue en el pasado y que puede ser en el futuro inmediato de México, ¿no? O sea, recuperar, sanear, por supuesto que tiene muchas cosas que corregirse. El tema, por ejemplo, del abasto de medicamentos todavía no está resuelto. O sea, ha habido avances, sí ha habido avances, ha habido logros, sí, pero no está resuelto y hay que considerar que en situaciones de una salud en crisis, una dilación de un día, de 2 días o de una semana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o entre padecer dolor o no padecer dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos elementos para recuperar al Seguro Social. Creo que Zoé Robledo está haciendo un muy buen trabajo, me parece un tipo bastante decente, honesto y capaz, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Entonces hay muchas, no me gusta el concepto porque es bien neoliberal. Le dicen áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que corregir aún en el Seguro Social, pero desde luego que tenemos que pensar en este Seguro Social no hacia atrás, no hacia los 80 años que tiene de trayectoria, sino a los próximos 80 años. O sea, ¿qué tipo de Seguro Social es el que requiere el México? No por venir, sino el México de hoy y hacia adelante, ¿no? En términos de salud, en términos de recreación, en términos de volver a tener esta institución confiable, que genera empleo además, y de la que nos sentimos muy orgullosos. Ah, y se me olvidó, de las cosas más nefastas que le han pasado al pobre Seguro Social, fue que en algún momento hasta le cargaron un equipo de fútbol, el glorioso Atlante, que entrenaba en la unidad Cuauhtémoc, y yo vivía por ahí, entonces pues me iba a ver los entrenamientos del Atlante. Pero fue muy mal negocio porque pues había que pagar una nómina y francamente las finanzas del Seguro Social pues no eran para pagar nóminas de futbolistas, ¿no? No, y muchos que además nos encariñamos con el Atlante, mi querido. Oh, sí. Sí, Eso sí, tú le vas a la América, hombre. Se te ve la cara de no, orgullo. ¿qué pasó? Este, Oye, Héctor, y ya para ir cerrando, pues yo nada más comentar al respecto y hacerte esta pregunta. Sí, nosotros crecimos, mi familia crecimos con el Seguro Social, mi padre era médico ahí de urólogo del Seguro Social ahí en Poza Rica, Veracruz, y los contrastes del seguro de ahora con el seguro de ese entonces, pues son tremendos, ¿no? Yo recuerdo pues que parecía un hospital privado, realmente tenía todos los servicios, había un trabajo buenísimo que tenían, una organización, infraestructura, medicamentos, había todo, pues Aire acondicionado, Ernesto. aire acondicionado, Costa Rica. pensando en Poza Rica, ¿no? Que es un infierno ahí. Bueno, pues no quedó casi nada de eso, desmantelado el IMSS, y ahora 80 años, yo te preguntaría, mi querido Héctor Javier, específicamente ya en esta administración, porque yo recuerdo todavía en los últimos años de Enrique Peña Nieto, que tuve que ir al IMSS en 2 ocasiones para llevar a familia y era verdaderamente, parecía Cambodia, cabrón, ¿no? Era tremendo ver cómo estaba el IMSS. A mí me dejó
realmente helado ver las condiciones en las que estaba ese IMSS. Y yo te preguntaría, en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las decisiones que ha tomado, ¿qué consideras que esto está beneficiando no solamente al IMSS, por supuesto, sino a los derechohabientes? Mira, yo creo que tenemos signos positivos, sobre todo en el régimen ordinario. Recordemos que uno de los grandes golpes que se le dieron al IMSS fue precisamente en la época de Cedillo, cuando probablemente le quitó todos los fondos de pensiones, con los cuales ahí pues obviamente servían en muchas cuestiones, como ya comentaba Alejandro, las cuestiones de vivienda, las cuestiones de pensión y de jubilación, por ejemplo, cuando había alguna incapacidad, etcétera, y también la formación de personal de salud, ¿no? Yo hice mi servicio social ahí en una clínica, en un hospital del IMSS, y pues sí, era súper bueno todo esto que llevábamos. Recordemos, ahorita el IMSS más o menos tiene 68.6 millones de derechohabientes, lo cual se dice fácil, pero es, nada más imagínense, ¿no? Es prácticamente la mitad de nuestro país está bajo el régimen ordinario del IMSS, y me parece ser que en la medida que el presidente López Obrador, pues ahora sí que acote la influencia que tiene, por ejemplo, las compañías aseguradoras, me parece que van a ser buenas noticias para el IMSS, porque obviamente en la medida de que se dejen de subrogar servicios, recordemos que hay muchos, no solo padecimientos, sino ya incluso labores cotidianas, por ejemplo, las de limpieza, donde pues ya no son, ahora sí que trabajadores directos del IMSS, sino que son contratados por otras empresas, ¿no? Las cuestiones de vigilancia también, toda esta serie de recursos que se van escapando y que ya sabemos que se presta mucho a ver pues, dónde está el 10% que le llamaban, y que en algún momento, pues de ser una institución muy grande, sobre todo, digamos, en los que tienen el primer acceso a los servicios del IMSS, por ejemplo, en los hospitales generales o en las unidades de medicina familiar, es donde usualmente las personas entran, digamos, es el medio de acceso a los servicios, y ya otra cosa son los hospitales de tercer nivel, pues hasta en algún momento llegó el IMSS a decirse, y perdón que lo mencione aquí, en vez de Instituto Mexicano del Seguro Social, las siglas del IMSS era Importa Más de su Salud, porque había gente que, por ejemplo, tenía cáncer y le hacían, digamos, su cita. Por ejemplo, a mí me tocó el caso de una persona que tenía cáncer cerebral, pues su primera, eso le diagnosticaron en enero, y su primera cita para radiación se daba en octubre, ¿no? Y obviamente, pues ya de octubre, pues a ver si se le iban a dar allá al cementerio o a ver dónde se la fueran a dar, ¿no? Entonces, ojalá Zoe Robledo haga, pues, un buen papel, como dice Alejandro, que atienda estas cuestiones que tiene que ver, insisto, con los tiempos de espera, que haya ahora sí que una infraestructura bastante sólida en lo que tiene que ver con el personal de salud. Recordemos las licitaciones que se hicieron para contratar personal, donde hubo el gran escándalo de los médicos cubanos, y que pues estas áreas en donde de todos los turnos que se tienen, pues sean cubiertas, se dé mantenimiento adecuado a todos los hospitales de IMSS, y que efectivamente ahora se vuelva a apuntalar al Instituto Mexicano del Seguro Social como lo que en algún momento fue, y esperemos que vuelva a ser. En el caso del IMSS Solidaridad, no creo que, y lo digo con todo respeto, no creo que Zoe Robledo tenga muy bien dimensionado a qué se refiere el IMSS Bienestar, perdón, porque de alguna forma sigue viendo en un enfoque muy medicalizado. Y me parece ser que en las áreas que son urbano-marginales y que son rurales, el enfoque no tiene que ser tan medicalizado, sino básicamente enfocarlo más a las cuestiones que tienen que ver con la salud colectiva, con la salud comunitaria, en donde a través de comités de salud pues haya buenos sistemas de referencia, porque sería imposible tener centros ahora sí que totalmente equipados en todo el país. Recordemos que somos 126 millones de habitantes, y que, pues, si tenemos una infraestructura de atención primaria a la salud muy sólida y un buen sistema de referencia hacia los sistemas hospitalarios, creo que México sí podría en algún momento dado, no sé si se logra en este sexenio, pero pues ahora sí, como diría Galeano, ir caminando hacia allá para que en algún momento, digamos a mediano plazo, sí lo podamos lograr. Muchas gracias, Héctor. Ale, ¿tú quisieras cerrar con algo? Pues esto que comentaba Héctor, ¿no? Tomando en consideración que México es un país tan complejo, bueno, en primer lugar tan grande, ¿no? Y tan complejo, en efecto, aplicar un solo modelo, en este caso hospitalario o medicamentado fundamentalmente, puede negar el acceso a la salud de comunidades y de otros grupos sociales,
cuyas necesidades son otras, son diferentes, ¿no? Lo que decía Héctor, un modelo más comunitario, más transitando por otros parámetros, pues, ¿no? El reconocimiento, cosa que ya se ha avanzado, pero me parece que todavía no lo suficiente, por ejemplo, de la partería, ¿no? Que durante muchos años también se pasó a un esquema en donde, pues, prácticamente parteras y demás fueron dejadas de lado, ¿no? Ya de pronto empieza a recuperarse todo este conocimiento y saber tradicionales y darle su estatuto, por ejemplo, a la partería, a las parteras, como personal de alta relevancia en muchas comunidades del país para la atención de partos, ¿no? Entonces ahí creo que también este tipo de cosas pudiese el Instituto del Seguro Social tener mayor incidencia, ¿no? Y lo último, pues simplemente felicitar a todo el personal que da vida y que mantiene vigente al Instituto Mexicano del Seguro Social en todas las áreas, ¿no? Por supuesto, al personal de salud, a médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, está el personal de limpieza, personal administrativo, directivos, etcétera, pues por la gran labor y por el orgullo que significa, pues ponerse la camiseta o la bata, ¿verdad?, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y a defender, es una institución a defender por todos, ¿no? Claro, pues Sí, Héctor sí, también. sí, dos cositas muy, si me permiten hablar como dirían allá. No, pues no, ¿le permitimos o no, Violeta? ¿Tú qué dices? No, sí, yo creo Por que supuesto, sí. va a decir que sí. Sí. Mira, dos cosas. El lunes pasado en Mirada Crítica hicimos un programa con Gustavo Leal acerca de la federalización de los servicios de salud. Ojalá lo puedan ver. Y segundo, qué bueno que Alejandro comente esto de la partería, porque aquí, por ejemplo, esto lo podríamos ver de manera muy específica. Que por un lado, dentro de los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen como un logro, un 95% de los partos son institucionalizados, cuando esto pues obviamente va en detrimento pues de las parteras, ¿no? Ahí me parece ser que México tendría que desmarcarse un poquito de ahora sí que de las tendencias a nivel internacional y reconocer, no criminalizar para nada la labor de las parteras, que a mí me parece son sumamente importantes, no se les ha dado el debido reconocimiento, ni se les está dando en el gobierno. Ojalá ahí haya un pequeño cambio de chip y que efectivamente se les dé el reconocimiento que, como bien dice Alejandro, se les debe dar. Y por supuesto, pues a defender el IMSS y a felicitar a todas y todos los trabajadores que laboran ahí. Ya, pues gracias, mi querido Héctor Javier. En estos momentos le estoy colocando a usted para que se pueda asomar a ver precisamente esta entrevista esta charla que tuvieron Héctor Javier Sánchez y Gustavo Leal, porque vale muchísimo la pena. Me parece que es una herramienta útil, pues Gustavo Leal pues es prácticamente pues una eminencia, casi no usamos ese término, pero realmente es un experto en el tema y conjuntamente con Héctor Javier Sánchez han escrito pues varios libros sobre la materia, así que le estoy colocando la liga para que usted se asome a esta entrevista que precisamente nos refiere Héctor Javier, se llama Primeros saldos de la federalización en salud. Y en este instante le estoy pegando la liga. Pues yo le quiero agradecer, les queremos agradecer, Héctor Javier y Alejandro Saldaña, que nos hayan ilustrado una vez más aquí en Momentum. También, Ernesto, dos eminencias, Alejandro y Héctor. Así es que. Sí, Sobre todo Alejandro, ¿no? Mira, yo nada más un último comentario. Una de mis aspiraciones, hace un momento que dijo Héctor Javier, la edad productiva, una de mis aspiraciones será llegar a la edad productiva, porque hasta ahorita, francamente, mi productividad es notable. Pues produces mucho, Alejandro, claro que nuestra producción intelectual no solo es material, ¿eh? No, te vamos a declarar como un monumento de bienes intangibles, ¿no? Puta, No materiales, pero sí ya te dijo monumento, cabrón. No, yo no sé si eso es un halago o no, vamos cabrón. a levantar un monumento. El monumento al vago. Bueno, Alejandro, Héctor, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, lindo día. Buen fin de semana para todos. No puedes resbalar uno tantito porque luego aprovechas, ¿eh? No, pues gracias, maestros, doctores, perdón. Gracias.